Bendiciones, estimados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Santos Escobar. Hemos estado celebrando en este fin de semana el Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Este es un tiempo especial para la Unión Americana. Este es un tiempo especial para todos los que vivimos en esta nación, no solo porque hay un día de descanso o 2 días de descanso o un fin de semana largo, como le llamamos, sino porque recordamos el sacrificio de muchas personas para poder esta nación ser libre del dominio británico. Acordémonos que allá por el 1775, las colonias aquí residentes en los Estados Unidos eran maltratadas y obligadas a pagar altos impuestos por la corona británica. Y esto desencadenó una serie de atropellos a la libertad, atropellos a las personas que no tenían cómo defenderse en aquel momento. Pero hubo grupos de patriotas o de personas que se pararon y dijeron: esto no puede seguir así, y lucharon por amor a su familia, y gracias a su sacrificio, pues cientos y cientos murieron. Gracias a su sacrificio esta nación logró la libertad del dominio británico. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la verdadera libertad? ¿Será que en ese tiempo esta nación logró realmente la verdadera libertad? En muchos países del mundo, esta nación es considerada como uno de los países donde hay mayor libertad. Pero eso en cierta manera se ha vuelto un peligro, porque la gente no hace uso de su libertad, ¿verdad? Sino que ahora la gente hace uso de libertinaje. No podemos confundir, estimados, libertad con libertinaje. Libertad es la oportunidad que todos tenemos de gozar de los mismos derechos, de las mismas responsabilidades y de movilizarnos libremente y de hablar libremente. Libertad para poder expresarnos. Pero muchas de esas libertades se están restringiendo. Ahora una persona que quiere expresar sus propios sentimientos, lo que ellos quieren expresar, lo que sienten expresar, se les cierra la boca. ¿Por qué? Porque no está a favor de una agenda que predomina, de un mensaje que muchos quieren que se escuche, solamente ese mensaje en la nación. La Biblia nos habla precisamente de la verdadera libertad. Jesús está en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, está conversando con un grupo de judíos que habían creído en él. Y Jesús les dice a estos hombres, les dice: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estimados, ¿cuáles son realmente los postulados de la verdad, de la libertad? ¿Cuáles son los verdaderos postulados de la libertad? Nosotros oímos esa palabra, está siendo muchas veces atropiada, está siendo pisoteada por muchos, porque piensan que libertad es hacer lo que a mí me da la gana hacer. Piensan que libertad es vivir como yo quiero, hacer lo que yo quiero. Y eso no es así. Acordémonos de las palabras de este señor de origen mexicano: el respeto ajeno es la paz. Don Benito Juárez decía eso: el respeto al derecho ajeno, esa es la paz. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Conoce la verdad y la verdad te hace libre. ¿Cuál es esa verdad? ¿Quién es esa verdad que la Biblia nos manda a conocer? Esa verdad es Cristo.
Él fue el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Estimados, ¿qué es lo que tú estás practicando? ¿Estamos practicando nuestra libertad o estamos practicando libertinaje? Acuérdate que Jesús dijo que el que no era verdaderamente libre, ese era esclavo del pecado. Y puede ser que algunas leyes que ahora últimamente se han creado nos absuelvan de muchas cosas que son pecado. Pero eso no significa que si tú practicas esos pecados, sencillamente porque no son ilegales, la ley los avala como algo normal en este mundo o en esta nación, eso no te exime de tu responsabilidad delante de Dios. Eso no te deja libre de culpa, porque las leyes creadas por los hombres fuera del contexto bíblico no pueden librarte de culpa, no pueden librarte del pecado. Algunos postulados de la libertad son que la libertad es un privilegio de todos y yo estoy 100% a favor de eso. En relación a esto, no debería haber diferencia entre blanco, negro, latino, asiático, europeo, personas indígenas de cualquier país. No debería haber diferencia en esto, porque realmente el ser humano es valioso y es de valor sagrado delante de Dios por dos cosas importantes. Número uno, el ser humano es creación de Dios. La Biblia dice claramente que no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, sino que hemos sido creados por Dios. Salimos de la misma mente, del mismo ser que hizo a los primeros humanos. Ese es el autor de la vida de nosotros también. Es por ello que la libertad es un privilegio, porque nosotros hemos sido criaturas de Dios y tenemos valor sagrado delante de Él, porque Él nos creó. Y segundo, porque Jesús dio su vida por toda la humanidad. ¿Recuerdas ese versículo de San Juan 3:16, que es un versículo de los más tremendos de la Biblia? Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesucristo y vivir de acuerdo a su voluntad, esa es la verdadera libertad. La libertad no se consigue en el acta de independencia que se guarda ahora, aún en este tiempo, en algunos de los museos en Estados Unidos. La verdadera libertad no se obtiene por esa carta. La verdadera libertad se obtiene cuando tú y yo conocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra alma. La libertad es un privilegio de todos. No el libertinaje, sino la libertad. Y esa libertad consiste en que tenemos la oportunidad de hacer todo aquello que Dios quiere que hagamos y que es conforme a su voluntad. La libertad también es un pretexto de muchos. ¿Cuánta gente, sintiéndose que tiene la libertad de todo, libertad de expresión, libertad de acción, libertad de movilización, libertad de decisión? ¿Cuántas personas que sienten que tienen ese tipo de libertades dejan la verdadera libertad y se van al libertinaje? Algo que es penado por la palabra de Dios, es catalogado como un pecado. Y cuánta gente viviendo en ese libertinaje hace cosas que se arrepiente el resto de su vida. Viviendo en ese libertinaje hacen cosas de las cuales
tienen una cosecha el resto de su vida. Acuérdate de lo que la Biblia dice. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es la libertad para ti? Es la oportunidad de hacer lo que Dios quiere que hagamos, o tú has caído en el libertinaje donde haces de acuerdo a tu propia voluntad. Acuérdate que un día seremos juzgados. No importa que aquí la ley apruebe lo que tú haces, un día nos presentaremos delante de Dios y en ese momento tú vas a cosechar las consecuencias, te van a pagar de acuerdo a tus obras. Acuérdate esos famosos versículos con los que termina la Eclesiastés. Eclesiastés dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hay algunas cosas de las que tú te vas a avergonzar en aquel día. ¿Sabes qué dijo Jesús? El que se avergüence de mí en esta generación maligna, yo también me avergonzaré de él en el reino de mi Padre. Y el que me confiese en medio de esta generación maligna, yo también le confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Estimado, este es un tiempo profundo de reflexión. Acuérdate que los postulados de la libertad son que todos tenemos los mismos derechos, pero también la libertad como pretexto para hacer el mal. La Biblia nos dice claramente que no podemos usar la libertad como ocasión para la carne. Eso lo dice en Gálatas 5:13. No podemos usar nuestra libertad como ocasión para la carne, es decir, para hacer nuestra propia voluntad. Necesitamos nosotros volvernos a Dios y Él se volverá a nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16, dice que somos libres, pero no como pretexto para hacer el mal. Somos libres, pero no como pretexto para hacer el mal. Nuestro libre albedrío, la capacidad que Dios puso de decidir qué vamos a hacer en esta vida, no nos da licencia para hacer todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Dios puso ese libre albedrío para que tú y yo no seamos títeres solamente manejados por Dios, sino que voluntariamente nosotros decidamos si queremos servir a Dios o queremos servir a este mundo. Pero no olvides lo que la Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Pensado en eso tú en este tiempo? La libertad es un regalo de Dios, un regalo de Dios. Esto implica, mi estimado, que no se puede obtener sin venir a Cristo. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Y Él se identificó a sí mismo como la verdad, como el camino, como la vida. Es por ello que tú y yo necesitamos venir a Él. Y Él nos espera con brazos abiertos. Él nos espera no viendo nuestra inmundicia, sino la necesidad que tenemos y al arrepentimiento con el cual venimos delante de Él. La verdadera libertad es un don de Dios. Muchos buscan libertad en placeres, en fama, en dinero, en tantas cosas, pero Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En otras palabras, la verdadera libertad solamente proviene del Señor. Acuérdate el mensaje del apóstol Pablo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estimado, no solo celebres el Día de la Libertad en Estados Unidos, no solo celebres el Día de la Independencia de Estados Unidos, celebra el Día de la Libertad de tu pecado. Tu pecado te hace esclavo. Y acuérdate, solo el hijo queda en casa para siempre, no el esclavo. Por lo tanto, reconoce que no solamente debemos celebrar una independencia de un dominio exterior, tenemos que también celebrar la independencia del pecado. El pecado no se enseñoree más de nosotros, sino que vivamos en santa y piadosa manera de vivir. Dios te bendiga. En nombre de la Iglesia Vida Abundante, te deseo la más grande.